La información más completa del deporte provincial en el programa Granada en Juego. A diario la última hora. Noticias, entrevistas, opinión, protagonistas. Granada en Juego. De lunes a viernes a las 3 de la tarde con Javier Palma. Granada en Juego. El deporte hecho radio. Son las 3 de la tarde y 1 minuto, amigos, bienvenidos. Esto es Granada en Juego, ya estamos en tiempo de tertulia desde Restaurante La Fiorentina en Maracena, acompañándoles en la sintonía de Radio Marca Granada y Radio Futura hasta las 4 de la tarde. En unos instantes saludo a los invitados. Antes, déjenme que les ponga en situación del fin de semana en lo que a números se refiere. Saben que en la Liga Hypermotion el Granada volvió a sonreír. Ganó a domicilio en el nuevo Mirandilla por 1-2 después de 6 jornadas consecutivas sin sumar victoria. El equipo rojo y blanco se hizo con los 3 puntos y sale de plazas de descenso. En tercera ref del fin de semana destacamos la derrota en casa del Recreativo Granada 0-2 ante el Melilla B. Contra las cuerdas el técnico del conjunto recreativista Luis Bueno. El Arenas empató a 1 en su visita al campo del Torre del Mar. El Huetor Vega ganó el derbi 4-2 al Huetor Tájar. El Motril goleó 4-1 al Torrepero Gil y el Churriana empató a 0 en el campo del Atlético Porcuna. En la división de honor senior cayó el Maracena 3-2 ante el Cantoria. El Santa Fe empató a 1 en su visita a Baeza y el Loja ganó 0-1 en Casa Bermeja. En primera andaluza, destacar la victoria del líder Pisafuerte. 0-5 ganó el Granada C en Atarfe. El Gavia se impuso 3-0 al Salar, el Atlético Monachil 3-1 al Atlético Lazubia, el Vandalia 0-2 ganó al Maracena B a domicilio, el Águilas de Zujaira perdió 1-2 a manos del Celtic Club de Fútbol, el Villanueva Mesía perdía 2-3 con el colista, con el Costa Tropical, el Purullena caía en casa 2-3 con el Cúllar Vega y fue aplazado el Cenes Cresta Nevada Guadix por el mal tiempo. Además, en la Liga F, el Granada Club de Fútbol se impuso 2-0 al conjunto del Alhama Club de Fútbol. Y en baloncesto, nueva derrota después de una prórroga. 84-88 perdió el Covirán Granada en casa en el cierre de la primera vuelta ante el Bilbao Basket. Dicho todo esto, vamos ya con nuestros invitados. Jaime Morente, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. David Contreras, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Gutiérrez, muy buenas. Buenas tardes. Javier Capilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Julio Franco, buenas tardes. Buenas tardes, Javi. Jorge, una victoria, qué falta hacía ganar, y coincido con Pacheta. Ganó el partido quizá en el que menos se lo mereció, por lo que a juego se refiere. Sí, hay que quedarse con lo positivo, 3 puntos muy importantes, que ya llevaba bastantes jornadas sin ganar el equipo y bueno, le permite salir de la quema, ¿no? De los puestos de descenso. Está a 2 puntos que marca la situación la Real Sociedad B, y a partir de ahí a ver si coge confianza, y en este próximo partido contra el líder, precisamente en Los Cármenes, el Racing de Santander puede dar la campanada y seguir sumando y escalar posiciones. Bueno, en este partido en Cádiz pudo ser resultado cualquiera, ¿no? En este caso se vino a favor del equipo de Pacheta, pero hay que recordar que en la primera parte Antoñito Cordero, Ortuño y Diakité, 3 tiros al palo, genera mucho defensivamente el Granada, no cierra ciertas opciones a la hora de defender, y eso pues es peligroso. En este caso no llegó a gol, pero bueno, se fue el Granada con un 0-1. Petit ya colaboró dentro del equipo, dentro de la jugada que tiró al larguero, y bueno, también hay que recordar a lo que es a lo largo del partido el portero Víctor Arnaz, que colaboró en los 2 goles, 2 fallos garrafales. El primero dejó el balón muerto dentro del área y evidentemente pues gol, y luego ya en el segundo pues fue a bloquear el esférico y se le escapó, y evidentemente vino ya precedido del penalti. Pero bueno, aparte de esos regalos,
Pues, como yo digo, vamos a ver este próximo partido si es continuista esta victoria, y esperemos que después de las caras de alegría que se le vio a los jugadores en el Carranza, porque para mí es el Carranza, históricamente. Para mí también. Para mí. ¿No te gusta lo de Nuevo Mirandilla? No, porque yo de toda la vida lo conocí como el Carranza, y luego, fíjate, hace de 30 años, me acuerdo yo allí en Cádiz, vi un partido entre el Cádiz y el Granada. Estaba Lucas Alcaraz en el Granada Club de Fútbol, y desde el puente, un puente que hay detrás del Carranza, cuando estaba el campo sin reformar, pues estaba yo allí en la mili y vimos el partido y fue espectacular, ¿eh? Y entonces, claro, como allí la gente le gusta más el Carranza. Total, que lo que es luego una expulsión en el minuto 90 de Ocampo en el Cádiz ya fue que no, ya es intrascendente, porque ya estaba el partido ya terminado, pero sobre todo eso, ya que ha salido de los puestos de abajo, intentar continuar, porque la temporada va a ser dura y tiene que mejorar mucho el equipo. Y bueno, y también, como digo, los 3 tiros al palo que concede esos disparos, pero es que también el gol de ellos falla Óscar Nasai en el centro lateral, no cierra ese centro y propicia que García Pascual meta ese gol. Bueno, tiene que cerrarse más el equipo, y luego a partir de los fichajes, no sé si vendrá alguno más. Me ha dado pena, ¿no?, ese posible fichaje que iba a hacer el delantero del Mérida, que al final se ha ido al Castellón. Álvaro García, que es un jugador que yo creía que iba a estar ya prácticamente hecho, y parecía interesante. Bueno, se ha adelantado el equipo castellonense a pagar la cláusula, y un jugador de cierto nivel que se le va. Bueno, vamos a ver si de aquí, cuando termina el mercado, el 2 de febrero. 2 de febrero, lo mismo viene un portero, lo que se ha estado hablando y tal. Pero bueno, sobre todo quedarse con lo positivo, los 3 puntos, la alegría del equipo, sobre todo también por Pacheta, que lo intenta, pero no le salen las cosas, y esperemos, siendo positivos para esta próxima semana, animar al equipo y que se puedan conseguir los 3 puntos. Un portero, un delantero y un centrocampista. Es lo que en principio estaba en la agenda de la Comisión Deportiva del Granada Club de Fútbol, para reforzar, además de lo que ya ha llegado, que recordemos han venido 3 jugadores, Baba Diucú, el extremo del Arenas de Guecho, ha llegado también Álvaro Lemos, el jugador lateral diestro del Real Oviedo, y ha llegado Petit desde el Mirandés, el Ariete, el 9. Jaime Morente, victoria muy importante, hacía falta ya ganar, y como se jugara era lo de menos, ¿no? Volvió el tribote, que fue la principal novedad, ¿no?, que Pacheta introdujo para asaltar el nuevo Mirandilla. Sí, bueno, a ver, por parte, yo creo que el binomio resultado-sensaciones casi siempre va de la mano. En este caso, las sensaciones no fueron buenas porque el partido no fue el mejor del Granada, pero el resultado, pues, apaciguó un poco esos ánimos en cuanto a sensaciones. Por otro lado, venimos diciendo desde hace tiempo que empatar te sostiene, perder te hunde en los infiernos, pero ganar, lógicamente, te hace salir de ello y casi tocar el cielo, dadas las circunstancias que tenemos este año. El Granada creo que sumaba ¿cuántas victorias? Esta es la victoria número... La quinta, es decir, sumaba 4, creo que tenía... 2 fuera y 2 en casa. 11 empates, es decir, la mitad, la semana pasada de la jornada 22, la mitad de los partidos lo había empatado. Por lo tanto, se podía decir la típica frase de barra de bar de somos, la mitad de los equipos no son mejores que nosotros, pero eso no es así, porque el Granada volvía a encarar esta jornada en zona roja, en el puesto 19º, con 18 equipos por encima de él, es decir, había 18 equipos mejores que él. ¿Qué pasa? Ahora podemos lanzar las campanas al vuelo porque por fin, por méritos propios, es decir, sin depender de nadie, ¿no? En la famosa frase de la autoindependencia que tanto se utiliza en España, pues el Granada a día de hoy es autoindependiente, no depende de nadie, se hace los deberes y suma más puntos que el resto a partir de ahora, salvará la categoría. Pero la estadística nos dice que 51 puntos es la cifra con la que el Real Zaragoza salvó in extremis el año pasado la categoría, dejando fuera al Eldense. Y esos son los números que tenemos que tener en cuenta y nos queda mucho para llegar a esos números. Por lo tanto, ¿se ha conseguido una victoria? Sí. ¿Puede ser el punto de inflexión? Sí, pero también lo dijimos el día de Huesca, el día de León. Por lo tanto, hay que tener los pies en el suelo
valorar la situación, confiar en Pacheta, que creo que es nuestro mejor fichaje, porque por mucho que se mueva el mercado, es inevitable ahora que dependemos de Baba, del chico que ha llegado ahora, que se incorpora sobre la marcha a la expedición y que viene de hacer 5 goles en primera ref, que dependemos de Izan, ahora sonaba, ¿no?, para la zona 2, que dependemos de los que estamos, y los que estamos es lo que hay, ¿vale? Y ya Pacheta de una vez por todas cambió el discurso allá por noviembre diciendo que el objetivo era la salvación, y hay que ser honesto igual que él, es decir, todo lo que sea sumar de 3 en 3 en el menor número de jornadas será un éxito para el Granada. ¿Se ha conseguido el objetivo? De esta semana sí, de la temporada por supuesto que no. El Granada ahora mismo está donde tiene que estar, creo yo, es decir, lo hablábamos la última vez que tuve la oportunidad de estar en una tertulia como esta, es decir, hay que ser campeón de nuestra liga, y ser campeón de nuestra liga es asomarse al puesto 11º o 12º, nada más, no le podemos pedir nada más al equipo. Y ahora, y termino con esto, que me estoy alargando, es el momento de valorar lo que está haciendo la afición. Es impresionante la afición del Granada. La paciencia, el saber estar, el que no haya ruido de sable durante 90 minutos, como en otros contextos, que no haya problema a la salida y a la entrada de los entrenamientos, que no haya un linchamiento contra la propiedad porque debería de haberlo, y está siendo totalmente ejemplar. Y ha sabido tener esa paciencia que ahora le permite volver a Los Cármenes esta semana con una sonrisa en la cara, porque con muy poco se conforma la paciente afición del Granada, y ahora es el momento de seguir remando juntos, porque nada, quedan 2 meses y medio, 3 meses de competición, y ahí sí es verdad que tendremos que depurar responsabilidades, porque está siendo nefasta la gestión, nefasta lo que es el control financiero, porque entra dinero pero no sabemos por dónde sale, y por supuesto nefasto a nivel deportivo. Capi, Pacheta venía diciendo un partido tras otro que su equipo había sido mejor que el rival, que había tenido más oportunidades, pero que no acababa de rematar la faena, no acababa de ganar los partidos. Ante el Eibar en casa no fue así, no tuvo el control del partido, tampoco fue mejor ni tuvo más oportunidades que el rival. Y una situación parecida en Cádiz, en donde afortunadamente el Granada estuvo más certero y se pudo traer la victoria, pero no en su mejor partido. No, para nada. Ya te lo comentaba la semana pasada, esta gente está en preliminares de carnaval. El Yuyu ganó este fin de semana, que fue el mejor. Luego la defensa del Cádiz el segundo y la defensa del Granada el tercero. Porque vamos, yo lo del partido esta semana de las defensas me ha parecido para tirarse de los pelos. Me imagino que nuestro entrenador no estará nada contento, pero el de ellos estará peor todavía. Los 2 goles fueron nuestros, me refiero, tanto el penalti como la jugada que produce el penalti como el primer gol, de chiste total, y las ocasiones que nosotros, como dice Jorge, que nosotros les facilitamos a ellos, yo no sabía si estaba viendo un partido de cadete o estaba viendo un partido de segunda división. Entonces, a partir de ahí, pues como dice el compañero, las sensaciones malas. El resultado, bueno, agarrémonos a eso, vamos a hacer vestuario, vamos a como dice, a confiar en Pacheta, que es nuestro insigne, buque insignia, digámoslo así, y vamos a tirar para adelante, vamos a intentar motivar entre semanas, vamos a intentar que este resultado sea un psicológico, que sea un chute de adrenalina para las siguientes jornadas, y seguir sumando. Esta semana nos viene el Racing, partido muy difícil. Yo aquí en Petit Comité firmaría el empate. Si nos llaman por teléfono, lo firmamos. ¿Otro? Yo sí, yo lo firmo ahora mismo. Pero claro, me imagino que el entrenador esta semana tiene que aprovechar la corriente y tiene que salir el equipo a ganar. Tiene que en casa, como con la afición que tenemos, que es increíble y que sufre y que no dice nada y que siempre está en el campo animando a la gente, animando al equipo. Y bueno, yo creo que debemos de eso, de engancharnos a ese resultado, y porque si hablamos de juego, yo creo que hemos pegado un bajón en el último mes y pico que es alarmante. Además de los futbolistas que han salido y de los que parece que no llegan, pues vamos a firmar lo antes posible los puntos mínimos para salvarnos, porque yo creo que lo vamos a pasar mal. Julio, ¿qué te pareció el partido ante el Cádiz, en el que se consiguió esa 5ª victoria? Bastante malo, como el de Eibar. Yo creo que la situación es más grave de lo que la estamos pintando. Sí que es cierto que hay preocupación en torno al club, en torno a la situación del equipo, pero creo que aún no se le ha visto la oreja al lobo del todo. Creo que un descenso a primera ref ha terminado por matar a muchos equipos. Creo que el Granada ya en su historia ha conocido un descenso que lo catapultó prácticamente a la miseria.
y creo que se va camino de ello, porque el único arreglo que tiene esta situación es que en el mercado de invierno se incorporasen las piezas que dieran ese plus y ese salto de calidad, que por lo menos te diese la capacidad de salvarte holgadamente, y no es así. Es una buena incorporación la de Baba, pero sabiendo que pertenece a otro club es hacer el trabajo a otro, además de que es un chico que viene de primera ref con 20 años y rendir con el nivel que ha tenido Sully, Souleymane Faye, pues creo que la expectativa va a estar ahí sentada. Pero la situación es de extrema gravedad. Si cuando mejor jugábamos, que es cierto que el equipo ha tenido buenos tramos de juego a lo largo del año, se conseguían pocos puntos, ahora, al margen del resultado positivo de Cádiz, que se está jugando de una manera, bueno, muy alejada, ¿no?, de lo que es el rendimiento y de lo que es la fortaleza en ambas áreas, porque al final, te vaya a la categoría a la que te vayas, si eres fuerte en tu portería propia y si tienes capacidad de gol y capacidad de generar ocasiones en campo contrario, pues seguramente sea un equipo fiable en la liga. Entonces, se está muy cerca del precipicio, se tiene medio pie en él, porque sobre todo en el mercado, que yo entendía que, bueno, tras una situación más o menos estable del club, donde Pacheta había conseguido algo de rendimiento, donde ya se pasaba de ese trágico inicio, pues yo entendía que en el mercado de invierno, oye, pues se iban a poner las cartas sobre la mesa y se iba a apostar por algún jugador, sobre todo en la zona de arriba. Yo creo que falta un delantero, un 9 con capacidad de atraer a dos rivales, con capacidad de generar miedo en la defensa rival. Jorge Pascual me parece un grandísimo delantero, pero no es 9 como tal, ni tiene ahora mismo las hechuras ni la capacidad para sostener un equipo como el Granada. Petit, las sensaciones que le he visto en 2 partidos son bastante escasas y se sabía que era un jugador que venía con poco bagaje en el Mirandés y es por ello que sale. Entonces, para mí es de extrema gravedad, porque además todos conocemos esta liga. Parece que los que están descendidos con los que no se cuenta de repente empiezan a ganar, como fue el Real Zaragoza. El Albacete Balompié de uno de nuestros paisanos entrenadores aquí en la provincia, Alberto González. El Málaga, que va a ascender y hace 2 días estaba el penúltimo. Efectivamente, con la llegada de Funa. Entonces sabemos que esto es un auténtico, bueno, como había iniciado Capilla, ¿no?, un auténtico cachondeo, ¿no?, de liga, tirando un poco ahí por la gente de Cádiz. Entonces creo que con moneda al aire y no sabiendo si va a salir cara o cruz, llegará el momento que al Granada le salga cruz y que nos veamos en primera ref. Llevamos muchos años opositando a ello, con descensos, con ascensos, con planificaciones deportivas un tanto turbias, y ya lo de este año es que no hay ninguna sensación, es que no hay nada a lo que aferrarte. Simplemente lo del otro día, que yo creo, y como entrenador hablo, que pasa muy pocas veces. Entonces, yo la verdad que estoy bastante asustado, bastante preocupado, porque al final es el club de nuestra ciudad. Yo sigo canterano ahí y si puedo ser algún equipo, soy del Granada, ni Barça, ni Madrid, ni historia. Entonces, pues los ves ahí tiritando. David, el Granada hizo un mal partido, pero sumó los 3 puntos. No sé si hay que abonarse a eso en lo que resta de segunda vuelta. Hombre, a esta altura de la temporada, de la situación que está el Granada, se trata de sumar de 3 en 3. Luego, si no salió el mejor partido, pues mira, otras veces ha pasado la primera vuelta que quizás hecho mérito no has conseguido la victoria. Estos 3 puntos eran muy necesarios, sobre todo se vio al final del partido en la cara de los jugadores, la cara de felicidad que tenían, porque tenían que tener muchísima presión por ver que el equipo no terminaba, no arrancaba, no ganaba. Y estaban muy presionados y se vio en esa cara de felicidad que tenían al final del partido. Luego, pues bueno, lo que queda de liga, pues quizá hay que buscar ese equilibrio entre las buenas sensaciones y los resultados, que es lo que le ha faltado al Granada. No se tuvo, pero se ganó el partido, y quizás en tertulia anterior reclamábamos un cambio de sistema para que el Granada fuese algo más ofensivo, y llegó ese cambio de sistema, pero no fue un cambio ofensivo. Se quitó un delantero para meter un centrocampista y ahí el Granada ganó. Pues a ver si tiene continuidad ese sistema de 3 de tribote, o a ver lo que va a hacer Pacheta en los partidos posteriores. Sí, porque esa fue la principal novedad, Jaime, meter a 3 en el centro del campo, incorporar a Sergio Ruiz y quitar de la ecuación a Jorge Pascual, porque el resto del equipo fue el mismo. Reforzar la medular, que eso quizá te priva de llegar con más claridad al área, pero te hace más contundente en la parcela ancha. Te priva o no, depende de cómo se desarrollan los acontecimientos en el partido. Es decir, volvió a ese tribote, a ese 4-3-3, vamos a llamarlo así, o 4-2-3-1, si los 3 de la media punta, el jugador del carril del 10 apoya a ese doble pivote. Ha sido quizá el mejor tramo de temporada del Granada, ¿no?, que quizás fueron los meses de noviembre y diciembre, mejor tramo por decir algo, donde se encadenaron menos derrotas, vamos a llamarlo así. Coincidió con esa época,
¿vale? Que cuando se incorporó, que decíamos que, bueno, había 4 jugadores para 3 puestos, cuando empezó Arnaiz a coger forma, había esos 4 jugadores para 3 puestos y entraron tanto Alcaraz como Sergio Ruiz en rotación, porque Alemán prácticamente nunca lo hacía, por méritos propios. Y sí, si hiperpobla, como se diga, la zona 2, pues lógicamente tienen más opciones de que no hagan un rondo contigo, como en ciertas fases del partido se pudo apreciar. Es decir, imagínate si encima plantea un 4-4-2 con 2 jugadores solos habitando el centro del campo, hubiera sido un sinvivir permanente. No obstante, más allá del dibujo táctico, del emplazamiento de los jugadores, estoy de acuerdo con Julio en el comentario de que el resultado, los árboles no deben de impedirnos ver el bosque. El equipo no estuvo bien, el equipo una vez más fue a merced del rival y el fútbol nos dio la oportunidad que otras veces nos ha quitado de sumar cuando quizá el resultado más justo hubiera sido un empate o, por qué no reconocerlo, una derrota, porque creo que hasta 2 o 3 tiros a la madera en el primer tiempo. Es decir, que no fue un partido cómodo para el Granada. Lo único bueno fue el resultado. Es verdad que ahora viene el Racing y bueno, ¿y por qué no? El estado de ánimo ha cambiado, el fútbol al fin y al cabo depende de ello y para muestra tenemos es feo recordar nombres de granadinos triunfando fuera, pero demandamos desde hace muchos años los aquí presentes entrenadores de la casa con sentido de pertenencia y después del éxito rotundo de Fernando Esteves las últimas 2 temporadas, la última de ellas con el Eldense, ahora en otra categoría, que él se marchó, el éxito tremendo de Juan Fran Funes, desde aquí mi saludo y mi respeto una vez más a este pedazo de entrenador que viene del barro, que estaba colista pasándolo fatal en segunda ref y ahora le da la oportunidad y encadena la magia, nunca mejor dicho, de 18 de 18 en la Liga Hyper Emotion, que eso es prácticamente imposible y le queda todavía recorrido, Y por supuesto Alberto González, que aunque no sea granadino prácticamente se puede considerar de la casa, y su éxito en Copa vuelven a demostrar que el fútbol en estado de ánimo y cuando menos te lo esperas el Albacete estaba abajo, consigue encadenar 2 victorias consecutivas después de su éxito contra el Madrid. Funes exactamente igual, engancha un par de victorias y empieza a estirar el chicle con su metodología totalmente diferente a la que han visto allí los jugadores y el equipo engancha 18 de 18 y ¿por qué no? Puede ser este el punto de inflexión. Viene un partido ideal para demostrar que el Granada puede, que es contra el todopoderoso Racing, que el otro día gana 0-1 en Riazor, y ¿por qué no? Y esa segunda puede encadenar una tercera, pues soñar es gratis. Lo que sí está claro y no es ningún sueño es que estamos coqueteando con la salida del fútbol profesional y el Granada no se lo puede permitir ni como club ni como ciudad. ¿Tú firmas el empate como Capi? No. ¿Tú no? Yo soy más tú charrachero que Capi. Capi tiene más tablas que yo y con eso se conforma. Yo soy de los que piensa que bueno, no tenemos nada que perder o mucho que perder según como lo mires. Yo creo que los primeros 45 minutos van a ser el termómetro ideal para ver el termómetro en fútbol, el termómetro no en el descanso me llama y me dice si lo firma o no. En el descanso igual la película dice que lo firmamos o no, o eres tú el que me llama y me dice, nene Jaime, vamos a celebrarlo por ahí. No, si yo no creo que yo me refiero que yo siempre salgo a ganar, siempre. Pero he dicho que aquí en Petit Comité yo lo firmaría. Yo lo mismo me equivoco, pero creo que el año pasado vino el Racing líder a los Cármenes y ganó el Granada. Sí, ganamos. Sí. ¿Verdad? Sí. Correcto. De hecho fue el primer zambombazo que se llevó el Racing. Que sí, que el Racing llegaba como ahora, como un avión, y el Granada fue el primero que lo bajó un poco de la nube. 3 centrocampistas, ¿va a ser algo efímero o crees que Pacheta va a volver a apostar por el tribote que tan buen resultado, sobre todo en lo que a números se refiere, le dio en Cádiz? Es que a mí me encanta que me traigan entrenadores así que saben mucho de fútbol y a mí me encanta. Cuando saben estos niños tanto de fútbol yo lo flipo. Pero mi pregunta es, ¿en realidad poner 3 centrocampistas nos dio algo? O sea, nos dio solidez. Tú no puedes responder a una pregunta con otra pregunta, Capi. No, lo que me refiero es que en realidad, ¿qué supuso los 3 centrocampistas? Que nosotros vimos en el campo que había un centrocampista más y un punta menos, pero nos siguieron haciendo ocasiones como vamos. Seguimos sin llegar 1-2. Eso sí. Si la victoria está ahí, es lo que te he dicho, hay que agarrarse a eso como clavo ardiendo. Y a partir de ahí, ya te digo, toda la semana. Además, yo no soy de esos, pero seguro que el entrenador habrá puesto cartelitos en el vestuario de súper motivadores. Yo lo hago todo a voces. Yo me meto en el vestuario y los pongo firmes y les digo que esto va para adelante y vamos para adelante todos desde el minuto 1. Pero hay muchos métodos y seguro que se han puesto carteles motivando y que esta victoria tiene que ser en la primera de 1000 y que todos juntos somos más fuertes. Y que me parece sensacional.
pero que el cambio táctico en cuanto a fútbol poco se notó. En las ocasiones seguimos creándolas muy pocas, el equipo sigue siendo muy permeable, tanto en centro de campo como en defensa, y bueno, si vosotros me decís que eso va a ser una constante y que nos va a servir para volver a las situaciones o a las sensaciones que teníamos hace 2 meses, aunque no ganábamos, pero no sé, parecía que el equipo quería algo, planteaba algo, pues vale, puede ser una solución, pero que en realidad creo que, como dice Julio, que es más interesante lo que pueda venir ahora, a ver si acertamos. Y ya te digo, si traemos 3 con que uno salga bueno, pero uno, es que ese uno no hace falta como el comer, porque Fallé se ha ido, que era prácticamente nuestro estilete más desequilibrante, y tenemos que agarrarnos a algo. Si entre los 3 hacen medio y luego uno aparece y es el que nos da 3 goles más, o un centrocampista que coja la pelota y sea capaz de tener y de aguantarla cuando hay que aguantarla y de no perderla y de darle tranquilidad y tempo al equipo, o un extremo que desequilibre y eche 4 centros de gol todos los partidos, Pascual o yo mismo llegamos y alguna rematamos. Si es que si la pone bien, alguna remato yo todavía. Entonces, algo que nos agarremos a eso es más importante que si jugamos con 3 centrocampistas o con 4. No digo porque no sea importante cómo se juega el fútbol, evidentemente que es muy importante, pero lo que ha transmitido el equipo con 4, con 3, con 2 en estos últimos partidos ha sido prácticamente lo mismo. Un caos, poco control, pocas ideas, pocas ocasiones y mal fútbol. Lo cierto es que, bueno, en esta categoría quizás se juega más al fútbol pragmático, al fútbol de músculo que al de sensaciones y oportunidades. Y Pacheta, no sé si es que ha virado otra vez a eso, a buscar el resultado más que el fútbol champán, pero lo cierto es que, bueno, ahí está esa victoria en Cádiz, aunque yo también coincido con Capí. No aportó mucho, ¿no?, el tener 3 en el centro del campo. Mira, yo en base a las malas temporadas que he tenido como entrenador, cuando estás en estas situaciones no tienes claro nada. No sabes si apostar unos días por 3 centrocampistas porque entiendes que en eje va a ser fuerte. Por otro lado, ves a tu equipo y dices, a Jorge Pascual hay que ponerle un 9 referencia para que tenga esa movilidad, esa libertad. Y en muchas situaciones Jorge Pascual podría ser ese tercer centrocampista, porque al final un jugador de venir a recibir, de venir dentro, de vivir ahí en situaciones de, pues eso, jugar de cara, habilitar cercanos, lejanos. Entiendo que un 4-3-3 tienes que tener extremos con una capacidad de 1 contra 1 muy grande. Hemos perdido nuestro mejor extremo. Ahora el que se va a ir, Pablo Sáenz, empieza a dar su nivel, que para mí lo del fenómeno Pablo Sáenz, a mí que me lo expliquen, que no hayamos sido capaces aquí en Granada de aprovechar a ese chico después de la temporada el año pasado en Albacete, pero bueno, los que están dentro sabrán. Y ahora acaba en primera. De eso podemos hablar ahora si queréis un rato, porque yo veo a Lucas Boyé y Lucas Boyé está entre los 15 mejores delanteros de la primera división, y el año pasado aquí, bueno, sí, parece que, a ver si... No tiene gol. Y ahora lo ves y dices, pero si es un avión, si es que es un avión. Pues aquí será, yo que sé, si la más web es que influye o yo no sé, porque ya siempre, tú ya sabes mi dicho, Javi, aquí todo el que viene, Guillo, esperamos y nada, y al final nada. Entonces eso, que hay unos cuantos futbolistas aquí, lo comentaba también Jaime fuera de micrófono en otros días, Rodela lo bien que cuaja en categorías inferiores con la selección española y aquí no se termina de soltar, no he terminado de ver ese repli, esa inercia, en fin, el fenómeno Granada. Entonces, da igual el dibujo, da igual el esquema, al final las estrategias operativas cambian semana tras semana. Entiendo que contra el Racing de Santander se va a vivir en bloque bajo, bloque 3/4, el Racing va a tener mucho dominio, va a tener mucho balón, es un partido mucho más fácil para preparar como entrenador, porque sabes que tienes que transitar, sabes que tienes que estar juntos, sabes que tienes que cerrar muy bien las líneas. Entonces yo creo que es una semana para Pacheta muy fácil de trabajar, como lo era Cádiz. Sabías que iba al campo de un equipo mejor clasificado que tú, con mejor inercia, con mejor momento, muy distinto al partido de Eibar, donde tú tienes que llevar la batuta del partido, donde tú te tienes que exponer, donde vimos 700.000 veces a Manu Lama y a Loic Williams tratando de sacar el balón bien y no sucedió. Entonces, cada semana es un mundo. Por eso, gracias a Dios, el equipo puede vivir en 4-3-3 porque tiene buenos centrocampistas o centrocampistas que pueden vivir ahí, y puede ejercer un 4-4-2 porque tenemos sobre todo esa polivalencia Jorge Pascual que te da esa situación. A lo importante, no sé qué le quedará al mercado, es lo que se haga en el mercado. Es lo que se haga. Ha salido Martín Jongla, ya de una vez.
el factor y el fenómeno Gañiche, este chico que firmamos, que a priori pues también venía con un buen cartel, o los highlights y demás, y no hemos tenido la oportunidad de verlo, pues no sé si se le puede dar salida. No lo sé, lo que ha dicho Capi, hay que reforzar el equipo porque eso cambia clima, cambia vestuario, vienen nuevas mentalidades, inercia de otros jugadores que vienen de otros lados, en fin, agitar un poco el avispero porque sobre todo si tenemos que pensar en esa salvación, en esos puntos que se tienen que sacar, es decir, en esos goles, a mí me cuesta ahora mismo reconocerlos porque sí que veíamos a Zuli por fuera, pierna cambiada, que era una moto y era un futbolista que te daba la capacidad de juntarte al equipo en campo rival, la capacidad de sacar muchas situaciones de balón parado, córner, situaciones de finalización. Ahora mismo, difícil agarrarte a alguien. Pablo Sáenz podría ser esa figura porque el otro día entró y la verdad que dio unos minutazos, igual que el día de Eibar. No sabemos si va a apostar por él porque como se va, pues no sabemos el comportamiento que va a tener Granada con el chico. Entonces, ahora mismo es que es todo muy grisáceo, pues como las últimas temporadas del Granada. Y por eso digo que de tantas veces jugar con fuego, de tantas veces asomarte al precipicio, pues ojalá que no, pero la preocupación en mi persona es muy grande. Fíjate, Jorge, que se había estado hablando mucho de Jorge Pascual, de la figura de Pascual, de que era un jugador que lo daba todo en el terreno de juego. Pacheta lo ha alabado en muchas ruedas de prensa. Y cuando llega un 9 y Pascual tiene que jugar a su lado, el día de Eibar no rinde, no se le vio nada y ahora ha acabado en el banquillo. En el partido en el Carranza tuvo que salir en la segunda parte. Ha sido quizá el damnificado, ¿no? del cambio de modelo y también de la llegada de Petit. Yo creo que Jorge Pascual tiene cabida en el 11. Dentro del tribote, él tiene cabida, porque ofensivamente le cuesta al equipo general, ¿no? Y él tiene mucho recorrido, dándole esa libertad, ya que Petit está más arriba, a él le proporciona esa movilidad e incluso esa tranquilidad, ¿no? No tener esa exigencia con el gol como ha tenido hasta ahora, ¿no? Yo creo que yo sería partidario de juntarlo con Petit, ¿no? Luego, a la hora de los refuerzos, bueno, se está mirando por primera vez a lo que es la primera red, ¿no? Cosa que años anteriores se han pagado cláusulas desorbitadas y luego al final hemos visto los resultados. Entonces, bueno, en principio el jugador que ha dicho Jaime, Izan González, está dando un buen rendimiento en el Europa de primera red, van cuartos, el equipo del barrio de Gracia de Barcelona, incluso el Fútbol Club Barcelona lo ha querido para su filial, tiene 21 años y por lo visto está destacando y la opción sería, también como he estado viendo en el diario Ideal, firmarlo al Girona y cederlo al Granada Club de Fútbol. Buena pinta tiene. Jugada 3. Sí, exactamente, que se foguee en el Granada, en segunda división, y bueno, puede ser un escaparate para el futbolista y bueno, igual que Petit. Petit es joven, pero yo creo que viene de un Betis, pertenece al Betis, y yo creo que querrá demostrar el por qué está en ese club. De lo que se ha visto hasta el momento, pues a mí sinceramente no me ha llamado la atención hasta ahora. De Petit. De Petit, lo mismo a partir de este próximo domingo cambia la cosa. Este último partido en Cádiz, sí, participó en el gol, en esa jugada que dio el larguero, pero también hay que recordar que estaba muy solo. Por eso el tema que me has comentado de Jorge Pascual le vendría a él muy bien para generar ese juego ofensivo. Y luego, porque claro, si tú tienes ese tribote y se supone que va a contener un poquito más atrás, pero es que lo que hace es que te generan ocasiones. A la vista está, 4 palos y luego dos jugadas dentro del área que son los 2 goles que hace. Entonces, algo raro hay ahí. Entonces, hay que proponer en ataque, pero luego tener esa consistencia atrás y que no te generen tanto, porque partidos como los de Cádiz, poquitos vamos a ver. Y contra el Racing, bueno, viene el líder y ¿por qué no? ¿Tú firmas el empate? No. Actualmente, como está el equipo en la clasificación, no. El domingo se lo recordamos. Sí. No, si yo tampoco lo firmo, pero que si me llaman, pero que si me llama el Racing, si me llama el Racing lo firmo. Son muchos empates y entonces, claro, si no el equipo nunca va a despegar de abajo, van pasando las jornadas. Ahora nos vamos a la jornada 24
estamos en el Ecuador prácticamente de la misma. A ver, por echarle un capote ya hemos pasado la mitad. Yo creo que a Capi no lo hemos entendido y es fácil de entender. Si el Racing viene en modo apisonadora y en modo primer puesto y tal, todos firmamos el empate en los primeros 20 minutos, porque evidentemente todo lo que sume. Ahora, dentro del contexto, por supuesto ya todo tiene que ser más 3. Hay que salir a ganar Allí todo. de manera semanal. En el Sardinero empató el Granada 1. Sí. Y es verdad que tampoco me parece a mí un equipo inexpugnable. Quiero decir que no es un super Racing. O sea, no hay super equipo este año en la liga. Juega como el año pasado, a todo ataque. Y se le ganó y no subió. Es decir, que no es un equipo de estos, pues no sé, un español, recuerdo cuando estuvo en segunda división, que fue prácticamente iniciar la liga y ya estar en primera división. Y el Granada tiene sus recursos. Y como digo, al final, siendo tan simple el partido en cuanto a sabes qué tienes que hacer, el Racing tiene que ganar porque al final también necesita esa puntuación para seguir arriba, para seguir en el primer puesto y demás. Son partidos que los entrenadores los vemos más sencillos que en cambio cuando se te vienen a encerrar y tú tienes que tocar el puntito y tienes que meter la primera que tienes porque si no el 0-0 se te alarga, como te queda el 0-1. Entonces hay que entender el partido dentro de su contexto. Seguramente la afición esté muy enganchada porque venimos de la victoria de Cádiz, pero que es un primer clasificado contra un equipo casi en descenso. Entonces... Sí. El año pasado recuerdo, Jaime, que se le ganó al Racing, sobre todo en velocidad, ¿no? Ganándole las espaldas, porque defiende... Billy con los... Claro, es un equipo que defiende muy adelante, entonces tienes que tener jugadores muy rápidos, ¿no? Y quizá el Granada ahora ha perdido un poco de velocidad arriba, ¿no? Con la llegada de Petit. Bueno, sí, es que Petit acaba de llegar, Baba es el nombre, ¿no? Tiene Baba Diécu, que es el chico que estaba en el Madrid, en el Ciudad del Madrid hace relativamente poco también. Sí, lo firmó el Tenerife y lo cedió a la arena de Guecho. En Guecho. Estaba mirando el horario del partido porque, bueno, es una tontería. Domingo 9, ¿no? Domingo 9 de la noche. Es decir, que en Granada cambia mucho las 9 de la noche de la con el fresquito. O que a las 5 de la tarde. En cuanto a la versatilidad, la profundidad, lo largo que pueda ser el equipo con estos dos jugadores, con Petit o con chico Baba, yo es que echo de menos a Suleiman Fallé, ¿vale? Era un futbolista que fue de menos a más, que nos sorprendió. Ya Fallé es historia. Es historia, claro, pero se nos puede hacer, si queremos volver a ver un Granada con dos puñales por fuera, si tanto Rodelas, que no termina de arrancar, no sé el motivo ni entiendo el motivo, creo que es suyo, porque le han dado oportunidades. Y los dos futbolistas, tanto Petit como en este caso Baba, uno en zona 3, otro por fuera, son ahora mismo una caja de sorpresas, pues no sabemos qué Granada nos vamos a encontrar. Es decir, porque si nos encontramos un equipo plano como el del otro día, podemos ir a merced del Racing en casa y puede ser un problema porque Los Cármenes es muy grande y en ese partido te enchufas pronto o si es verdad que acabaríamos firmando el empate, como dice Capi. Así es que yo no sé lo que nos vamos a encontrar, Javier. Pero para que juegue Baba tiene que caerse Arnaiz. Tiene que caerse alguien, por supuesto, pero Baba jugará si se lo gana y tiene 5 sesiones de entrenamiento para ganárselo. Tampoco va a ser llegar y pegar porque, que yo sepa, este chico aún no ha demostrado nada, que cosas que se han demostrado Arnaiz y compañía, porque aunque el equipo esté abajo, el equipo no esté bien, los jugadores hay que reconocerles que están haciendo un esfuerzo. Las cosas no salen, por supuesto. El nivel es el que es decir, igual el 100% del equipo a nivel individual no supone un nivel óptimo para que el colectivo esté donde queremos que esté, no donde está, porque está donde más no puede dar, creo yo, a día de Granada. Ahora mismo sí. Yo ahora lo que firmaría más que el empate contra el Racing es que acabe la liga hoy, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos podemos dar con un canto de los dientes si acabamos en la posición que estamos. Vamos a ser honestos y es la realidad. Quien le duela pues tiene un problema porque no lo reconoce. No sé si coincides, Capi, con Jaime, que los jugadores lo están dando todo. Es un equipo que, por ejemplo, el año pasado lo veías andando por el campo indolente, bajaba los brazos. Este año la verdad es que bueno, el equipo corre, el equipo se lo deja todo en el terreno de juego. Sí, de hecho es lo que nosotros dijimos a primero de temporada, que Pacheta otra cosa no iba a traer, pero competitividad y trabajo en el equipo, y eso se está viendo. Pero también al mismo tiempo decíamos que la calidad de la plantilla de este año es la que es, y la profundidad. Tenemos lo que tenemos, ya no somos el equipo descendido que tenía dinero para aguantar fichas, que tenía dinero para incluso reforzarse pagando cláusulas, como dice Jorge. Ahora somos lo que somos, equipo que estamos esperando a ver si nos ceden a alguien interesante, si podemos pescar a alguien en primera ref interesante, y eso es lo que tenemos. Y como dice Jaime, ojalá quedemos en el puesto que estamos ahora. Yo te lo llevo diciendo un mes y pico,
creo que vamos a sufrir mucho, que ojalá lleguemos por lo menos a las 3 últimas y veamos que no nos cogen, pero vamos a sufrir mucho porque la calidad de la plantilla es la que es. Los futbolistas están dando lo máximo, estamos incluso recreciendo a futbolistas que no sabíamos si nos iban a dar, como Sola, por ejemplo, que ahora mismo es la estrella. Aquí vino como un futbolista que, bueno, sí, puede darnos algo, pero no iba a ser la estrella. Y así varios. Entonces, bueno, yo creo que a Pacheta no se le puede pedir mucho más. Está intentando ingeniárselas como puede, con lo que tiene, y ojalá que en el mercado, como digo, siempre es muy difícil. Es muy, muy difícil. Si de 3 uno te sale bien, pues a ver si damos con ese y que por lo menos nos influya entre ilusión dentro del vestuario, como dice el compañero, agite el avispero, que la gente pues no se encuentre que es lo que hay, esto todos los días lo mismo y esto es lo que tenemos y bueno, que nos ilusione un poco a nosotros, me refiero a la afición y a dentro de las sensaciones del vestuario, pero por lo menos que nos dé algo más, ¿no? Porque poco más vamos a poder. Julio, se habla mucho del mercado, acaba el 2 de febrero, el Granada tiene la obligación de mejorar la plantilla, porque a fecha de hoy el Granada no ha mejorado el equipo que cerró el mercado de verano, porque se ha ido Falle, ha llegado Baba, que evidentemente puede dar mucho, pero hoy por hoy no es Falle, y luego se ha ido Martín Ongla y ha venido Petit. Yo creo que el equipo ahora mismo es incluso peor que en el verano. Primero que lo de Baba, aunque tiene buena pinta, pero un huevo sin abrir en esta categoría. Puede salir bien o puede salir muy mal, el chico necesitará su tiempo, en fin, lo veremos. Es buen fichaje y me parecería excepcional si fuese propiedad, pero bueno, se lo vamos a hacer otro club, como tantas y tantas veces. Parece que somos los cocedores del país. Ha venido Petit cedido por el Betis y ha venido Baba cedido por Tenerife. Yo entiendo que cuando requieres y vas por cesiones porque no tienes capacidad adquisitiva para poder adquirir, válgame la redundancia, jugadores. Entonces, bueno, eso también habla un poco mal de cómo está la cosa. Hay una cosa importante y muy buena de Pacheta cuando vino. Pacheta tiene un discurso muy, muy fuerte, pero un discurso que, si no va acompañado de resultados o acompañado de esa inercia, además un discurso que se va apagando, y yo a Pacheta lo veo un poco apagado seguramente porque él entendía que en este mercado iban a venir por lo menos esos 3-4 futbolistas que con posibilidades reales de entrar en 11 y con la capacidad de acrecentar esa competitividad innata que tiene que haber en toda plantilla. Entonces yo lo veo un poco apagado a Pacheta, y si a un entrenador que se vale mucho del discurso unido a ese apagón que ahora mismo tiene, porque es normal, porque encima el partido que gana, la primera frase que suelta en rueda de prensa es: no nos lo hemos merecido. Tal vez te podría haber ido por otro tipo de cosas, ¿no? Hemos ganado en Cádiz, hemos ganado en Nuevo Mirandilla, a uno de los equipos de arriba, a uno de los equipos súper fuertes, el equipo está vivo, estamos aquí, en fin. Un discurso más motivador que apacigüe las masas y que para lo que es el populacho y lo que es el aficionado, pues rápidamente llegue y se capte. Pero claro, nos hemos hemos ganado de forma inmerecida. Entonces, a los primeros atisbos en el próximo partido de situación inestable y demás, pueden llegar los primeros pitos, las primeras inseguridades. Entonces, ese discurso ahora mismo, para poder ser reforzado, necesita jugadores, necesita mercado. No sabemos qué se estará cociendo dentro, pero es que se necesita urgentemente, porque los entrenadores al final no disponemos de ningún tipo de magia. Está claro que hay entrenadores más oportunos y menos oportunos para diferentes contextos, esa es la realidad. Pero lo más importante es la materia prima. Yo creo que se tendría que haber hecho un esfuerzo enorme por algún jugador diferencial, válgame el concepto, en alguna zona del campo. Siempre nos vamos al 9, es verdad que el 9 es lo más cotizado, pero sí tendríamos que haber adquirido ya, o ojalá se adquiera, un futbolista bestial en alguna zona del campo, un central que con Lloyd Williams te dé una capacidad de dejar puertas a cero semanalmente, un centrocampista con una capacidad física condicional de robar, de ir a duelo, un Martín Ongla centrado. ¿El Oriol Rey del Levante te gusta? Bueno, está jugando poco en el Levante, ¿no? Sí, pero bueno, el año pasado sí era una pieza pero clave. Está pujando el Leganés por ahí. Bueno, podría ser algo interesante, un futbolista de primera división y demás, en fin. Algo, los conocedores de mercado, que te diese sobre todo ese engancharnos a ese futbolista, ¿no? Ese talismán, ese futbolista que viene con esa energía renovada y que se echa el equipo a la espalda o que transmite.
En fin, porque ahora mismo el equipo se queda cortito. Apenas Alcaraz y Sergio Ruiz no estén muy finos. Pedro Alemán es muy distinto a esos dos futbolistas, que además es el mejor jugador que tenemos de sobra de la plantilla. Veremos a ver cómo se gestiona su salida, porque seguramente es un jugador que nos roben en el mercado de verano cuando finalice la temporada, porque está siendo bestial su rendimiento. Vamos a ver si por lo menos se sacara algo económico, porque fijaros cómo ha sido lo de Sully, que ha sido ridículo la operación. En fin, algo tenemos que encontrar en el mercado que sea apuesta fuerte por parte del club de cara a decir, oye, tenemos que mantenernos en la categoría. Jaime, hay que mejorar el equipo, la plantilla del mercado de verano, cosa que por ahora creo que no está siendo así. Y dinero hay. Si, como se dice en Jaén, las gallinas que entran por las que salen, ha entrado dinero, ¿no? Porque si Martín Ongla liberó masa salarial para cumplir con el FIFA, la historia esta del Brian, y Samu, y Zuni, toda esta gente, ¿no? Con esta directiva. Corbeanu, Falle, o sea, fue con dinero esta de directiva. Suárez. Si hemos vendido a 1000. Javi, si con, el tema es dónde esta, están los dineros. con esta directiva han sido las ventas, ¿no? Con la directiva actual. Sí. Vale. Directiva, bueno, propiedad, con ¿no? esta Porque propiedad. directiva no sabemos, bueno, no quiero tampoco meter más en relación a tu pregunta, Javi, yo creo que es muy difícil conseguir una plantilla competitiva si no se gasta lo que se invierte, o sea, no se invierte lo que se genera o lo que se ingresa. Y por el motivo que sea, en la columna se dice, es decir, el aficionado granadinista se merece un monumento porque hay tantas dudas que invaden su cabeza como la nuestra, y no ha habido en los últimos 2-3 años, desde que empezaron los fiascos consecutivos en primera, no ha habido nadie que se haya dignado a dar una explicación, es decir, una explicación de qué pasó con Samu o por qué sale Brian. Vale, sí, sale porque hay un dinero, pero ese dinero ¿por qué no se reinvierte? ¿Por qué de repente se sale Mirto? ¿Por qué Lucas Boyé no se retiene, que podría ser ese jugador diferencial, y encima ya conocía la casa y encima ya era un jugador con peso específico y a la vista está el brazalete que portaba? ¿Por qué? Nadie da respuesta a esos por qué. Por eso digo que es muy complicado que la plantilla sea competitiva, es decir, que haya más de 11, 12 jugadores que puedan ser titulares con un rendimiento diferencial. ¿Por qué? Porque no hay respuesta a la pregunta clave, que es ¿dónde acaba el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde se aplica los dividendos que se consiguen en las operaciones que hay? Porque las hay. Y bueno, la prensa a día de hoy pues permite eso, garantizar información en este caso al espectador, como podemos ser nosotros, consumidores de información, que nos vendéis los medios. Es decir, Ongla, el jugador que más cobra, vale, ya no está en la plantilla, ese millón o millón y pico que cobraba se queda amortizado, pero amortizado lo ideal sería para invertir en otro equipo. Otra cosa es que el Granada no deje de ser un club satélite para la propiedad, que lo que trate es de alimentar las cuentas de sus propietarios y el rendimiento deportivo quede en un segundo plano. Pero claro, eso igual un portavoz del club no puede decirlo, porque sería fusilado en el momento por cualquier aficionado. Y ahí es mi respuesta a tu pregunta, es decir, ¿la plantilla va a ser mejor ahora que en verano? Difícil si no se reinvierte lo que se genera. Claro, todavía queda una semana, pero qué triste sería cerrar, Capi, el mercado de invierno y tener una plantilla peor que en verano. Bueno, pues si siguen fallando este que iba a venir que no viene, el otro que suena pero no viene, y dinero, como dice Jaime, poco parece que van a poner, pues al final tenemos que pedirle al Guatortajas que nos ceda un par de ellos para poder completar los 21 por lo menos para entrenar. Aparte de la guasa, es que de verdad que es lo que dice Jaime. Si es que cuántas ventas hemos hecho, Milla, Suárez, el extremo que no me sale, Brian, Samu, Uzuni. Si es que ahora Fallé, que se lo hemos regalado prácticamente, porque es que si hubiéramos tenido opción de si ese futbolista ha sido el mejor de los 5 mejores de la primera vuelta, seguro, de la segunda división, hubiéramos tenido una cláusula en condiciones por 20 kilos como Suárez, o 15 o 10. Pero es que encima venía de primera red, del Betis Deportivo, o sea, que no es 600.000 euros. Que no es un futbolista que venía de primera división, que te cuesta atarlo, es que es otra más. Y yo estoy pendiente de Pedro Alemán, no sé qué cláusula tendrá. Y Óscar Nasei. Oye, Julio, ¿cómo estará Álvaro Lemos, el lateral derecho que ha venido del Real Oviedo, que tiene que quitar Pacheta a su lateral derecho, a Óscar, y en lugar de meter a Lemos, mete como lateral derecho a Flores, que es central y juvenil? A ver, el tema de Lemos venía de una lesión grave, ¿no?
Es cierto, ya tenía año y pico, sí. Sí, es cierto que ya tiene la alta médica, pero claro, Dos lesiones. 2 lesiones graves. Eso lo dijimos, que ese futbolista hasta mayo, abril no va, abril-mayo no va a estar. Pues vaya refuerzo. Que es imposible. Es que tú vienes parado un año. No tiene sentido, la verdad. Esto en 15 días no te pone... 15 días te pone si vienes de un mes parado, pero de un año parado necesitas 3 meses. Y sobre todo no es el contexto propicio para una lesión así. Claro, porque si me dices que eres un equipo que está arriba, que está en una zona cálida, que lo puedes ir metiendo de a poquito, es que no puedes. Entonces tienes que meter al chico que en este caso viene con inercia competitiva, que lo está haciendo bien en el filial, que es Juanjo Flores, y seguir readaptando a Óscar Nasey. Se sube en el autobús para ir a Cádiz de excursión, ¿no? Porque si no puede Bueno, jugar. A ver, ir cogiendo dinámica de equipo, estar con el grupo, que lo conozcan, en fin, ahí los entrenadores son un poco pejigueras. Leer los carteles, que no se olvide. necesita su proceso, pero es cierto que no es el fichaje más óptimo en cuanto a rendimiento inmediato. Yo creo que tardaremos en verlo. No se debería tener prisa porque de nada serviría que se lesione y que tenga algo de gravedad. Mejor, no sé, si quedaran 30 partidos, pues mejor esperar a los 10 últimos y que los dé de nivel y que mientras, pues, en fin. Solá también venía de lesión y mira el rendimiento que está dando aquí. Sí, pero bueno, es una lesión distinta y ha tenido toda la pretemporada y demás. Es algo distinto. Además, es otro perfil de futbolista. Al final, atrás de lateral derecho, con el equipo con la debilidad que tiene en situaciones de fuera y situaciones exteriores, se puede ver muy expuesto. Sí. Al final, un extremo arriba, pues bueno, su proceso, ve cogiendo sensaciones y demás. Es cierto que Óscar está cumpliendo muy bien. Tal vez me faltaría más en lo táctico de Pacheta, no verlo tan proyectado en ataque, no tener que asumir situaciones de centro lateral y de llegar a la profundidad, porque es que le cuesta una barbaridad, y además luego el retorno hace que cansancio, desajustes, etcétera, etcétera. Creo que ahí como un falso central, como en el Barça con Koundé, pues podríamos tener incluso el equipo más estable, con Manu Lama un poquito más dentro, sí, con Loic Williams, pero es que lo proyectamos una barbaridad a ese chico y le cuesta centrar, pues porque no es lateral, ya bastante bien lo está haciendo porque es un armario, es un bicho, la verdad que es una alegría. Que fíjate el año pasado que había a lo mejor muchos nubarrones en torno a su figura, de que a lo mejor no estaba del todo metido, que era demasiado pronto y al final se ha terminado de consolidar, pero no le pidamos pera al olmo, que esté estable, que esté recogidito, que no se exponga mucho, que el día de Eibar hubo un par de situaciones que subió y que decíamos con 0-0 que al final se te va a 0-1 y se te acaba el partido. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida continuamos. Seguimos en tiempo de tertulia desde el restaurante La Fiorentina en Maracena. Almapool. Ha llegado el momento de tener la piscina que desea. Si quiere construir su nueva piscina, en Almapool somos especialistas. También tenemos soluciones para rehabilitar su antigua piscina, de forma económica y sin grandes obras. Almapool, profesionales en la construcción y rehabilitación de piscinas. Le esperamos en Armilla, en calle San Miguel 69, o visítenos en nuestra web, almapool.es. Fertisac, fábrica de fertilizantes de Andalucía. Fertisac fabrica superfosfatos y abonos complejos para la agricultura tanto a granel como envasados. Agricultor, consiga una mayor productividad con una formulación personalizada a sus necesidades. Estamos en la barriada de la estación de Atarfe. Teléfono 958 43 65 12 y en fertisac.es. Fertilizantes Fertisac, fabricantes de crecimiento. Iundenia, centro oficial de formación profesional y técnicos deportivos. Todas las familias profesionales, sanidad, profesor y director de autoescuela, coordinación y emergencias, físico-deportivas y mucho más. Centros en Granada y Almería, semipresencial y online. En Iundenia gestionamos tu beca. Infórmate en iundenia.com. Inscríbete ahora y consigue gratis el nivel 1 y 2 de tu disciplina deportiva favorita con tu título de FP. Neumáticos Los Cármenes, todo para su automóvil. Taller de mecánica y diagnosis en general. El mejor servicio y precio en neumáticos de primeras marcas. Póngase en manos de profesionales con experiencia acreditada. Neumáticos Los Cármenes, en Polígono Juncaril de Albolote, calle Baza. Neumáticos Los Cármenes, su taller de confianza. Entre montañas y cielo se alza un sueño de piedra. Hoy sus puertas se abren para todos los que quieran descubrir su historia. Descubre, vive y siente el Castillo de la Calahorra. Granada llena de vida. Diputación de Granada. Los domingos tienes una cita con el deporte más modesto en Marcador en Juego, de 11 a 2 y media de la tarde. Patrocinado por Diputación de Granada y Fertisac.
su sabor tradicional, su bizcocho tan blandito, el blanco del azúcar en los labios, tu Maritoñi, la de toda la vida, sin lactosa, sin aceite de palma. Yo crecí con el sabor de Maritoñi y quiero que mis hijos también. En casa nunca faltan. En el desayuno, la merienda, en el recreo. Maritoñi. Maritoñi, tu dulce alimento. Ya tienes toda la información de Granada a un clic de distancia. granadaesnoticia.com. De norte a sur y de este a oeste. granadaesnoticia.com. Otra forma de ver Granada. Desde la costa a la zona norte, pasando por el poniente y la Alpujarra, sin olvidar la capital y el área metropolitana. Texto, imagen, audio y vídeo. Otra forma de hacer información en la provincia. granadaesnoticia.com. Granada en Juego, el deporte hecho radio. Javier Palma. Y en tercera, David, el derbi se decantó para el equipo con más pegada y con más fortuna, porque el Huetor Vega le endosó un 4-0 al Huetor Tájar, 4-2, los dos necesitaban la victoria. Pues sí, la verdad es que era, hombre, no sé si era exagerado decir que era un derbi dramático, pero sí muy importante para ambos equipos, sobre todo para el Huetor Tájar, que está ahí en el límite. Ahora mismo el Huetor Tájar marca la permanencia, pero teniendo en cuenta que mínimo va a haber 2 arrastres en la categoría, hay que salir de ahí. 2, 3, pero vamos, 2 mínimo, pero hay posibilidades de que haya 3. Y el Huetor Tájar tiene que salir de ahí. El Huetor Vega, si llega a haber perdido, se podía haber metido también ahí en una zona ahí de arrastre. Por lo tanto, era un partido muy importante para ambos equipos y, como tú has dicho, fue más efectivo el Huetor Vega, que ya, yo creo que en la primera jugada ya marcaron y se pudo llevar el partido, respirar en la clasificación y dejar al Huetor Tájar en una delicada situación, y teniendo en cuenta que el próximo domingo tenemos un Huetor Tájar recreativo que es muy importante para los dos equipos. Y un Huetor Vega Motril. Pero bueno, más por la zona de abajo está ese Huetor Tájar recreativo. El Huetor Vega Motril, el Huetor Vega respirado. El Motril está ahí en la zona alta de la tabla clasificatoria. Tras los de Torre del Mar, casi descartábamos al Motril de la lucha por la primera plaza, y en 2 jornadas pues se ha recortado 5 puntos y está a 2 del Mijas, que sigue liderando la clasificación. Sí, señor. Oye, en primera andaluza, vaya lucha, ¿no? Entre los equipos de arriba. Pues sí, los 5 primeros clasificados que ya están cogiendo distancia. Ahora el quinto, que es el Gavia, ya tiene una renta de 7 puntos con el sexto, y se prevé entre esos 5 clasificados, se prevén emociones muy fuertes en lo que queda de liga. Aquí tenemos al amigo Julio, que está con su Vandalia, que ganó ayer 0-2. Este es uno de los equipos que está en la pelea por el liderato. ¿Cuánto le saca al sexto? Al sexto ya son 9 más Golaveras, ¿no, Julio? Sí, 9. Julio, vas para el playoff fijo, ¿eh? Bueno, aún queda mucho. Vamos. Que antes de Navidad estaba fuera casi. Oye, vas a jugar con el Granada C, con el líder. Eres el único equipo, el Vandalia es el único equipo que ha conseguido ganar al conjunto de Adolfo esta temporada. Sí, en la primera vuelta y en peligro, que tuvieron la suerte de ganar 3-0, pero siguen intratables, la verdad. Un equipazo, un equipo profesional o semiprofesional, con niños con una inercia muy grande, con una dinámica bestial, muchos ya formando parte del filial, y bueno, era lo que se intuía, sabíamos que va a ser rival a batir, encima la hora del domingo a las 10:40 de la mañana, es un poquito extraña. Madrugón. Y bueno, pues allí estaremos en la federación a ver cómo se da el partido, pero bueno, una salida súper difícil. Una pregunta, Julio, bueno, aparte de felicitarte por la campaña que estás haciendo, los cruces, ¿cómo van? A ver, segundo, quinto, tercero, cuarto. Sí, y luego el playoff, y luego el ganador de playoff se va contra los ganadores de Jaén, Málaga y Almería. ¿Pero se sabe qué provincia o todavía? No, se sorteará ya cuando se sorteará un sorteo, o a lo mejor el que más puntos haya hecho, en fin, pero bueno, luego difiere según la clasificación. La verdad que ese playoff, el que le dé por ir ganando y demás, es que acaba el 1 de julio, ¿eh? Yo he echado cuenta porque además creo que hay ida y vuelta, tanto en el playoff local como el de fuera, a no ser que juegues miércoles, domingo, te va al 1 de julio. Vaya, el que Hacienda, la planificación de la división de honor, tela, claro. No queda ni un futbolista. Sí, eso sí, va a ser complicado el modelo de esta temporada, el ascenso, bueno, pero es algo que reclamaban muchos clubes, ¿no? Que hubiera un aliciente no solo para el campeón.
A ver, subir. Yo a mí me gusta porque es cierto que, por ejemplo, pues competir contra un Granada C con los recursos que pues tiene el Vandalia, el Gavia, el Monachil, pues, o el mismo Guadix, ¿no? Pagando a 6, 7 futbolistas los 1.000 y pico euros. Entonces, pues es verdad que son clubes que si lo hacen bien y tienen un buen rendimiento, oye, pues que suban primero y que vayan a la categoría con esos pedazos de recursos, porque además es bueno para el fútbol, mejor para los entrenadores, porque va a tener un club que sube con capacidad de estar. Muchas veces hablamos de el equipo que asciende, pero que desciende, porque no tiene, claro, porque con 50 euros no puede hacer nada en División de Honor. Entonces, pues bueno, esa primera plaza, pues está bien, y ahí está, y se peleará hasta el final. Julio Franco, muchas gracias. Jaime Javi Morente, David Contreras, Javier Capilla y Jorge Gutiérrez. Nos marchamos, cerramos tiempo de tertulia desde Restaurante La Fiorentina en Maracena. Mañana volvemos aquí en Radio Marca Granada y Radio Futuro. Un saludo.